Sobre un mar embravecido, un equipo de rescate arriesga su vida por salvar la de otros. Soldados de una guerra sin final, estos hombres admirables se enfrentan a las iras de la naturaleza. Sobre los cielos de Sarajevo, un transporte humanitario debe atravesar una barrera de fuego. Durante las 24 horas, la policía del aire vela por nuestra seguridad. Aeronaves, máquinas que nos permiten volar libres de las cadenas que nos atan a la tierra. Aviadores, gente valiente, tan audaz como generosa. El cielo pone a prueba a los hombres, mujeres y máquinas que se atreven a surcarlo. Pero para ellos todavía restan infinitas nuevas aventuras. Los pioneros no son cosa de antaño. Su indómito espíritu siempre se mantendrá vivo en los hombres y mujeres del aire. Maravilla del siglo XX, la aviación ha transformado nuestras vidas hasta un punto que jamás se atrevieron a soñar los Wright, aquellos constructores de bicicletas que arriesgaron sus vidas volando por primera vez en una máquina. Hoy estamos familiarizados con aviones inmensos, camiones del aire. Este se llama apropiadamente Hércules. Otros, mucho más modestos, cabrían desmontados en una cocina. Los hay que parecen una caja de zapatos con alas. Otros tienen el fiero aspecto de un depredador. ¿Y qué podríamos decir de este agilísimo avión? Es un Ultimate 10-300S. Una preciosa máquina de 325 caballos diseñada para la acrobacia. A sus mandos, una mujer capaz de soportar aceleraciones que harían palidecer al más curtido piloto de caza. El papel de la aviación en la vida moderna es impresionante. El ruido de los helicópteros se ha hecho familiar sobre nuestras cabezas. Pero veamos qué hay dentro de este. Personal médico luchando por salvar la vida de una persona que ha sufrido un colapso pulmonar. Este es el bueno de Igor Sikorsky volando su invento, el helicóptero. Su primera máquina era realmente primitiva, y como no podía haber nadie que le enseñara, tuvo además que aprender a volarla él mismo. Pero en el corto plazo de una generación, aquel rudimentario artefacto ha evolucionado hasta este magnífico gigante de 2 rotores, una nave construida para salvar vidas, transporta rescatadores que cuelgan de ella como si estuviera anclada al suelo. ¿Y los pilotos? ¿Qué podríamos decir de ellos? Se afirma que volar tiene un veneno especial que convierte a los aviadores en distintos a los demás mortales. Este es John F. Kennedy padre, un camionero que vuela por pura afición. Es feliz, muy feliz. Está volando un brilloso avión en medio de un combate aéreo simulado. Rob Teamstra incluso ha construido su propio avión. Un avión pequeño para sueños grandes, muy grandes. En él viajaré desde Tuktoyaktuk en el Océano Ártico a la Tierra del Fuego, al final de Sudamérica. Y es posible que lo consiga. Este de las alturas es un mundo asombroso, de una belleza incomparable. Aunque algunos cielos son peligrosos.
como los de Sarajevo. Me estaban disparando desde tierra. Hice una maniobra evasiva y lancé señuelos. El misil, una granada propulsada por un cohete, estalló a solo 10 metros de la cola del avión. Estuvo muy cerca. El cielo es bello, libre e infinito. Y una vez en él, todos estos hombres y mujeres son felices, haya o no riesgos, se hayan o no cumplido sus sueños. Veamos con un poco más de detalle cómo son estos soñadores. Mucha gente vuela solo por el placer de hacerlo. John F. Kennedy, el camionero que por pura casualidad lleva un histórico apellido, ya es piloto de ultraligeros, pero quiere algo más. Volar más alto, volar más rápido, más acción. Y encontró lo que buscaba en una revista especializada. Por $2.000, él y su hijo John pueden durante un rato ser los dueños del cielo. Es lo que cuesta alquilar un entrenador Marchetti que vuela a 430 kilómetros por hora. Los alquila Air Combat USA y junto a ellos volarán pilotos profesionales de esa compañía. Hey, we're tired of waiting on you. Okay, so when we pass, left to left, I want you to roll to the left and pull back on the stick, okay? I'll talk you through it. Okay. All right, here we go. Look out here. All righty. See him down there? Doing a low yo-yo, and watch this. That's a high yo-yo. Gotta get her nose down to get some airspeed. There you go. Look at, he's way down there. I got him. Not looking too bad. There we got that. Roll right, push. Push, don't pull. Roll right. Los pilotos de Air Combat les ceden los mandos a 10.000 metros de altura. John padre tiene a su hijo centrado en el visor y se dispone a rematarle. High five. Woo! All right, we're starting him. Good job. What we'll do is we'll probably get a little altitude. We'll do some aerobatics, okay? We're just gonna hang on the prop. That's all we're doing. There's 4.5 G's. Real slow and around we flop. Now, you want to feel 6 G's? Come on, now stick all the way left. Way over there. This is an aileron roll. See how the world kind of goes around? All right. How you doing? Oh, I'm doing great. How you like this? This is fun. Takes a while to get used to that. Yeah. It was wonderful. Wonderful. Just, I'm coming back. That's all there is to it. Woo! Holy moly. I'll take that for you. Yeah. Hey, we're going to stop for a second. El precio del paquete incluye un vídeo del combate, además de un debrief, una charla comentada sobre el vuelo. As they come off. And we kind of flop around over there. Well, that's the first time I ever filmed my own smoke. Oh, look at that. A lot of those hand gestures. I can't believe that. That's not fair. Yeah, who said dogfighting had to be fair? Right. Just an incredible aircraft. Tony Hamblin y sus hijos Drew y Jeff contemplan un vídeo del vuelo que realizaron a bordo de un MiG-29 ruso. Los Hamblin fueron a Moscú, a lo que hasta hace poco había sido una base supersecreta. Pagaron a la Fuerza Aérea Rusa y a un empresario americano la cantidad de $8.500, 1.250.000 pesetas, por un vuelo de 40 minutos repleto de emociones. Okay. Here are your instruments. Airspeed in kilometers per hour, altitude in meters. En aquel momento ni siquiera me di cuenta de que estaba en un MiG. Solo me intrigaba averiguar cómo serían las sensaciones que iba a experimentar. No se parece en nada a lo que se experimenta en un L-39. Es como algo exponencial.
Para empezar, dispones de un empuje que jamás hubieras podido imaginar. Sientes que podrías hacer cualquier cosa con ese avión, y literalmente casi puedes hacerlo. Metió la poscombustión en cuanto despegó, luego subió en candela y después cortó motor para hacer una maniobra que se llama resbalamiento de cola. Fue una experiencia inolvidable. Te encuentras ascendiendo verticalmente en el aire. Recuerdo que casi nos metemos en las nubes. Después, conforme desaceleras, experimentas una sensación casi de ingravidez. Apenas rozábamos las nubes cuando empezamos a bajar. Clavamos el morro en la pista. Al poco sentí que los motores volvían a empujar. Al tirar de la palanca puede que alcanzáramos los 4 Gs y luego acabamos dando una pasada a baja altura, a unos 50 metros. El espacio aéreo ruso se encuentra prácticamente sin regulación, lo que significa que Druk puede sobrevolar áreas habitadas a 50 metros de altura y después dar un tirón de palanca hasta los 15.000 metros. Se ofrecen unos 20 paquetes diferentes para volar en aviones militares rusos. Los precios oscilan entre los $1.200 del básico y los 20.000 del paquete de lujo, un vuelo ya auténticamente inolvidable. Estaba como loco. No puedo creer que llegara a hacer todo aquello. El cielo estaba negro. Parecía que no hubiera gravedad allá arriba. Luego, 5 Gs. Los ojos se me clavaban en los párpados. Increíble. A los pilotos les gusta forzar, les agrada exhibirse. Los pilotos de exhibición, los denominados Bastormers, soportan más Gs que un piloto de reactores, como Patty Geister, y Johan Osterud. Ambas realizan maniobras que simplemente parecen imposibles. Fascinan. A la gente le gusta volar. Es como una mística que se remonta a los tiempos en que el hombre contemplaba el vuelo de los pájaros y quería imitarles. Pero todavía hoy el hombre se encuentra algo sorprendido con los aviones. Un poquito. Reactores militares, cazas de la Segunda Guerra Mundial, antiguos aeroplanos, aviones en vanguardia de la técnica. Todos son fascinantes. A muchísima gente les gustaría subir en ellos a las alturas. El hombre sigue intrigado y fascinado por el vuelo. Al comienzo de la era de la aviación, los desafíos eran simples pero efectivos. Volar por debajo de un puente congregaba a más de 50.000 espectadores. Cada desafío era respondido al poco por otro aún más inverosímil para aquella época. La emoción siguió increciendo hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. En realidad, todas las maniobras básicas fueron inventadas durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Aquellos tipos eran unos acróbatas realmente buenos y de ellos, de los pilotos militares, hemos aprendido muchas cosas. Si lo analizamos desapasionadamente, nos damos cuenta de que en cuanto a vuelo acrobático, no es que se haya avanzado tanto desde entonces. La guerra en el aire forzó a desarrollar rápidamente una gran variedad de tácticas de vuelo y maniobras. Al final de la contienda, la curiosidad inicial del gran público por la aviación pasó a convertirse en fascinación desbordante. Muchos pilotos que volvían de la contienda ya atrapados por el veneno de volar, compraron aviones excedentes de guerra y empezaron a volar en ellos. La época de las grandes exhibiciones aéreas de los Barnstormers había dado comienzo. Estos Barnstormers, aviadores ambulantes, ofrecían actuaciones que helaban la médula de los espectadores en una impresionante escalada de audacia.
una panda de chiflados. Cogían pañuelos con la punta de los planos. Hacían loopings y barrenas con un trimotor Ford. Era sobrecogedor. Hay que tener en cuenta que no les sobraba precisamente potencia. Todo lo tenían que hacer a base de manitas. Con seguridad lo que sabían lo habían aprendido en la guerra. Yo tengo la inmensa suerte de poder salir a base de motor de casi cualquier situación adversa. Pero ellos sí que eran buenos. Aunque algunas veces hay que tener en cuenta que en 1919 aún se estaba en los comienzos. Hoy las modernas Bastormers, Patty y Joan, presentan un fantástico espectáculo aéreo que no hubiera desagradado para nada a sus más eminentes antecesores. Así es la aviación para los entusiastas. Pero la aviación puede ser también una experiencia de libertad. Para muchos aviadores, algo se perdió por el camino cuando la aviación comenzó a volar más alto, más rápido y más lejos. Son personas que echan de menos la cabina abierta, el viento sobre la cara. Para ellos nacieron los ultraligeros, pequeños aviones que son como una extensión de la personalidad de sus pilotos. No existe nada comparable a volar en una mañana con el viento en calma y a 1 metro del lecho de un río, serpenteando a todo lo largo de él. Es como si volaras por encima de una alfombra. Tiene algo de magia. En efecto, tiene su magia. Carl Hieber es un veterano piloto de ultraligeros al que le anima una razón muy especial para volar. Y esa magia también ha contagiado ya a la joven Tania Smith. La vemos aquí volando por primera vez en un ultraligero. Me encanta volar, me encanta. Me siento como un ave con un poquito de ayuda, claro. Cualquier pena te desaparece. Es todo tan apacible arriba. Dan seguridad y satisfacción y probablemente sea esta última la razón más importante junto con el costo. Por eso cada vez más gente se aficiona a los ultraligeros. El instructor de Tania, Wayne Winters, dirige una escuela de ultraligeros en Calgary. Nos llegan muchos pilotos comerciales y de otras clases. Quieren volar en ultraligeros. No sienten lo mismo en sus aviones y además resultan infinitamente más caros para darse un paseo. Wayne ha estado buscando durante años el ultraligero que mejor se adapte a sus necesidades. Después de haber construido 11 de ellos a partir de kits, decidió diseñar el suyo propio. Su diseño vuela tan bien que hoy se fabrica como entrenador estándar de ultraligeros en los Estados Unidos. El mundo parece distinto cuando se vuela bajo y lento en un ultraligero. Es como ver el planeta con los ojos de un pájaro. Para aquellos que lo prueban una vez, ya no suele existir en el mundo nada que pueda igualarlo. Esta es la primera toma de Tania. Ha botado un poquitín, casi perfecta. Here we are back safe and sound again. What do you think? It's amazing. I love it. I don't want to go home. What are you doing, mate? Let's go. Come on. Let's go flying, buddy. Yeah. Let's go flying.
El cariño que siente Cal Hibbert por su ultraligero es realmente inmenso y sincero. Su pequeño avión ya no es el hobby de Cal, es en realidad el motor de su vida. Es un deporte sencillo y flexible. En casi cualquier parte puedes volar, como en esta granja. Llego, saco del coche la silla de ruedas, lleno de gasolina el tanque, caliento el motor y a volar. Todo en 15 minutos. Carl sufrió un accidente de ala delta que le dejó parapléjico. Hasta que unos amigos lo recuperaron para la vida. Lo sacaron un día del hospital, lo llevaron con una silla de ruedas a una pista cercana y lo subieron a un ultraligero. En unos minutos había recuperado su olvidada sensación de libertad personal. Fue impactante mirar abajo y ver que la silla de ruedas estaba allí, vacía. Solo hacía 15 minutos que yo me encontraba sentado en ella. Ahora estaba vacía, mientras yo me encontraba volando, sintiéndome libre para ir a máxima potencia, para tirar de la palanca, para sobrevolar una pradera, un río o el bosque. Para mí es algo mágico, un desafío total a la gravedad. La silla de ruedas me restringe tanto los movimientos, ni siquiera puedo subir una pendiente de 15 centímetros por mí mismo. Pero solo volar no es lo único que motiva a algunos pilotos de ultraligeros. Quieren buscar el límite de sus capacidades. Cal Hibbert decidió cruzar Canadá por aire. Antes que nada se trataba de un reto personal. No había sido hecho antes. De hecho, la mayoría de los pilotos me dijeron que debía estar chiflado. Si antes no se hizo, menos ahora lo iba a lograr alguien que va en silla de ruedas. También se trataba de una posibilidad de tomar fotografías únicas. El libro que Hibbert publicó tras su viaje, Me han regalado unas alas, contribuyó tanto a recaudar fondos como a llamar la atención social sobre los parapléjicos. Volé sobre las costas, sobre el Canadá central, las praderas y las montañas rocosas. Fue como volar a través de 4 países diferentes. En aquel vuelo me sentía como sobre una gigantesca alfombra, volando en cualquier dirección, con cualquier rumbo. La inmensa alfombra se iba desplegando ante mis ojos, iba dejando poco a poco al descubierto sorpresas maravillosas e interminables. La clave estuvo en dejar la mente libre y tratar de aprovechar las cosas a medida que iban surgiendo, sin intentar obtener una fotografía prefijada. Para hacer fotografías aéreas, las inmensas praderas son lo que más me gusta del Canadá, por el potencial fotográfico que encierran. Volar entre las montañas rocosas supuso algo sorprendente en mi ánimo. Nunca antes me había encontrado tan sobrecogido por el miedo y a la vez tan exultante. Sobrevolaba aquel paisaje apabullante, sintiéndome tan vulnerable, tan frágil. Fue una experiencia al límite. Ver el avión de cabina abierta que me acompañaba silueteado contra el formidable macizo rocoso. Sentir aquel minúsculo punto blanco volando a tu lado. Saber que te estaba observando desde su propia y también humilde perspectiva. Jamás antes me había sentido tan sobrecogido. Otra extraordinaria aventura en el aire iba a cambiar la vida de Bill Leesman para siempre. Los seres humanos nos hemos sentido desde muy antiguo fascinados por la libertad de las aves. Siempre he deseado subir al cielo y contemplarlas en su propio elemento. Su perseverancia en aquel sueño de juventud ha conseguido hacerle famoso en el mundo entero. El deseo de Bill Leesman de volar junto a las aves ha llegado a ser la aventura de su vida.
Leisman utilizó un método muy particular para ligar afectivamente a los pequeños gansos al fuselaje de su ultraligero. Poco a poco consiguió que las pequeñas crías llegaran a creer que el avión era Mamá Ganso. Leisman entrenó diariamente a las crías. Arrastraba frente a ellas un fuselaje de ultraligero sobre el que puso un pequeño magnetófono con una cinta que reproducía el sonido del motor del avión. El sonido juega un papel de identificación muy importante, realmente crítico. No se puede empezar con un avión con ellos y luego cambiarlo por otro, porque se han acostumbrado a ese avión específico. Crecen junto al avión, que pasa así a convertirse en parte de la familia, por decirlo así. Cuando se hacen al aire lo reconocen también y siguen al avión como harían en tierra. Leisman estaba nervioso ante la incertidumbre del resultado cuando decidió cambiar el avión simulado por el real. Despego. Aaron suelta a los gansos. Miro hacia atrás y no los veo por ninguna parte. Me imagino que se habrán vuelto al estanque. Sigo mirando hacia atrás. ¿Se habrán vuelto? No, están volando conmigo y tratan de alcanzarme. Desacelero y comienzo a volar lentamente, a punto de entrar en pérdida. Me alcanzan y vuelan siguiendo la punta de mi plano izquierdo. Es emocionante. Ahí están, es fantástico, lo han conseguido. Todos estamos volando juntos aquí arriba. Doy una vuelta larga y lenta y me dirijo otra vez a la casa, que se encuentra a unos 100 metros. Miro hacia abajo y todo el mundo me saluda. Ha sido un día fantástico. Habiendo conseguido ya volar con sus gansos, Bill Leisman se propone ahora otra meta. Quiere enseñar a las aves a migrar. Muchas aves acuáticas han olvidado cómo hacerlo. Sus rutas migratorias, transmitidas de generación en generación, han sido hoy alteradas por los humanos. El grupo cruza el lago Ontario rumbo a Virginia, donde se encuentra el Centro de Conservación Early. Una lancha de apoyo les da escolta. Pronto Leisman se da cuenta de que las aves tienen tendencia a volar a un lado concreto del avión, lo que dificulta el vuelo en línea recta. Después de cruzar el lago sin incidente digno de mención, cambian rumbo hacia el este, atravesando la frontera. Volando sobre paisajes pintados en color de otoño, Leisman dirige a su formación de gansos hacia el sur. Se ha convertido en capitán de una singular escuadrilla. En una clara tarde, a las 5:30, la bandada completa, junto con 2 aviones, llegan sin novedad a su punto de destino, el Centro Early en Virginia. Los gansos de Bill Leisman volvieron a casa la primavera siguiente. Enseñar a los gansos a migrar es solo el comienzo. Leisman se ha propuesto utilizar la misma técnica para salvar especies de aves en riesgo de extinción. Es muy reconfortante encontrarse en la vanguardia de las cosas. Es fantástico dar ese salto hacia adelante. Es algo así como lo que hicieron los descubridores, ir en busca de lo desconocido, pisar por donde nadie había pisado antes, algo que ya es muy difícil de hacer en el mundo actual. En los tiempos de Colón se podía descubrir América, explorar nuevas tierras, pero ya no queda nada por explorar en la actualidad. Solo en las últimas 2 décadas nos hemos empezado a dar cuenta de la enorme devastación que la especie humana ha causado en nuestro planeta.
No es que nos hayamos propuesto destruir el planeta, solo queríamos conseguir ciertos fines, pero en muchos aspectos nos hemos excedido. La aviación ha permitido a la humanidad explorar áreas que todavía se encontraban en blanco en los mapas. En ninguna parte ha sido tan cierta esta afirmación como en los vastos territorios del norte de Canadá. Una tierra dura y desierta. Pero bajo la tundra se encuentra un tesoro que espera ser descubierto. Minerales en cantidades que nunca nadie podría llegar a soñar. Muy lejos hacia el norte se encuentran las islas árticas, permanentemente cubiertas de nieve y hielo, una región sin carreteras ni ferrocarriles y casi sin gente. Durante 75 años los pilotos de carga, los famosos bus pilots, han peinado las vacías regiones norteñas. En el proceso crearon una leyenda romántica que ha conseguido ocupar un lugar en la historia de la aviación. Fueron la llave que abrió las puertas a las riquezas del norte. La mayoría de aquellos primeros y audaces pilotos provenían de las dos guerras mundiales, pero ahora es otra generación la que vuela sobre los bosques. Mike Murphy creció entre estos aviones, nació y se crió aquí, en Yellowknife. Desde su pupitre en el colegio podía ver por la ventana los aviones que se dirigían al inhóspito norte. No aguantaba mucho tiempo sentado en el pupitre. Creo que en el colegio pasé más tiempo mirando por la ventana que a los libros. Por eso he acabado aquí. En el norte la vida es muy difícil. En los días casi sin final del breve verano nórdico, los pilotos trabajan casi hasta caer exhaustos. No tenemos vida familiar. La mayoría de los pilotos son solteros. No hay muchas mujeres dispuestas a soportar nuestros horarios. No es que nos guste, pero empiezas a trabajar a las 5 o 6 de la mañana y no acabas hasta las 9 de la noche. Y ese ritmo puede mantenerse así durante bastantes días. Cuando acaba el verano llegan las largas y oscuras noches de invierno. Estás sobrevolando el lugar al que te diriges, miras hacia abajo y ves el campamento o lo que sea, pero en cuanto vas a aterrizar disminuye la visibilidad hasta quedarte casi a ciegas en la aproximación final. Desde sus mismos principios, los pilotos de carga han campeado los altibajos de la minería y sus prospecciones, pero siempre han seguido empujando las fronteras hacia el norte. En los años 90 ha habido un nuevo boom. Yellowknife se ha convertido en una base de buscadores de diamantes. Se han inspeccionado más de 20 millones de hectáreas, la búsqueda más extensa de toda la historia de América del Norte. Cuando ocurre algo así, los aviadores viven virtualmente en el aire. La primera salida del día de Mike Murphy, un vuelo de 2 horas hacia el este de Yellowknife, rumbo a tierras desiertas, es un trabajo para una compañía buscadora de diamantes. Nos pagan por hacer lo que hacemos. Si vuelas mucho, te pagan mucho. Porque nos pagan por kilómetros. Cuantos más kilómetros hagas al día, más dinero te llevas. El peligro ronda estos vuelos de carga. Las rocas ocultas bajo la superficie de lagos no explorados pueden destrozar los flotadores de los hidroaviones. Murphy lleva una carga de sacos con muestras de tierra recogidas por helicópteros en su viaje de vuelta. Estas muestras permitirán a los geólogos determinar las vetas que puedan contener diamantes.
Antes del almuerzo, Murphy ya habrá transportado 1,5 toneladas de muestras. Aunque aviones como el de Murphy pueden transportar más carga y a mayor distancia, el uso de helicópteros ha ido cambiando drásticamente la forma en que se lleva a cabo la exploración de estas inhóspitas regiones. Mientras la búsqueda de diamantes se extiende a través del norte hasta las rocosas y desiertas colinas del Labrador, estos pájaros metálicos son la clave para explorar uno de los mayores yacimientos minerales de la historia, el situado cerca de la bahía de Boise. Durante la mayor parte del año, el campamento minero de la escarpada costa del Labrador es solamente accesible por helicóptero. El piloto jefe de la bahía de Boise es Brad Bardi. Todas las máquinas perforadoras deben ser transportadas por helicóptero y también todo el personal. Es una zona muy remota. Traemos hasta las tazas de café. Desde tazas de café de plástico hasta perforadoras vienen por helicóptero. Todo el personal, todo el que viene al campamento, hasta la última gota de combustible, todo depende del transporte aéreo. El Labrador es una zona áspera y remota. Durante cientos de años solamente los audaces y los insensatos se aventuraban tierra adentro por esta desolada línea de costa. Dos tipos emprendedores, Chris Verbisky y Al Crislet, han arriesgado todo lo que poseen para buscar diamantes en el Labrador. Consiguieron una financiación que les permitió realizar unas prospecciones mediante helicóptero durante 4 meses. Al cabo de una semana de búsqueda aérea, divisaron una veta de mineral en la ladera de una colina. Serían alrededor de las 6 o las 7 de la tarde. Volábamos de vuelta a casa cuando divisamos esa inmensa zona de óxido en una de las laderas. Inmediatamente nos dirigimos hacia ella y la marcamos en el mapa. El tono oscuro del óxido era mucho más intenso que cualquier otro que hubiéramos podido ver en todo aquel verano. Aquella misma tarde hicimos planes para volver unos pocos días después. No aterrizaron allí aquella tarde, pero tenían la intuición de que merecería la pena volver de nuevo. No me acuerdo cuál de los dos saltó primero el día que volvimos. El caso es que nos fuimos cada uno por un lado y comenzamos a tomar muestras de las rocas del lugar. No había pasado mucho tiempo cuando nos dimos cuenta que habíamos encontrado un filón de cobre. Se extendía a lo largo de 400 metros. Eso era mucho cobre. Era un dato muy pero que muy significativo. Me puse a calcular visualmente el tamaño de aquella colina y cómo sería de grande el filón que acabábamos de encontrar. Nos dimos cuenta que el descubrimiento era importante. Estábamos emocionados. Teníamos adrenalina para llenar cubos. No encontraron los diamantes que andaban buscando, pero el níquel, cobre y cobalto de aquel lugar tenía un valor estimado en unos 10.000 millones de dólares. En la carrera que se desató a continuación del anuncio del descubrimiento de la bahía de Boise, otros buscadores se les unieron y rastrearon la tercera parte del territorio del Labrador. Todavía continúa la carrera en pos del siguiente gran descubrimiento. Los pilotos de carga han ayudado a descubrir los secretos de las regiones norteñas durante todo el presente siglo. Los pioneros se convirtieron en héroes de novela, en leyendas vivientes. Uno de ellos es Punch Dickens. Fue el primero que sobrevoló estas tierras salvajes en 1928, sin radar, sin radio, sin mapas y sin pistas de aterrizaje. Al histórico vuelo de Dickens le faltó muy poco para acabar de forma poco decorosa. A 20 minutos de su destino, Fort Smith, Dickens se quedó sin combustible. Tuvo que aterrizar de emergencia sobre el río de los Esclavos. Fue una situación algo desairada para él.
Uno de sus pasajeros era el cámara que rodó estas imágenes. Al cabo de un rato ocurrió algo realmente insólito. Un vapor fluvial de ruedas y un lanchón aparecieron por el río. Dickens recuerda hoy cómo preguntó a gritos al capitán si tenía gasolina. Y me dijo, sí, tengo 10 barriles para un tal Dickens, un tipo que se cree que va a poder volar el próximo invierno. Y allí estaba yo, estupefacto, con algunos de mis suministros, de los propios suministros que yo mismo había hecho enviar por la región. Nos abalanzamos sobre aquel barco. Verdaderamente tuve suerte en aquella ocasión. Fue uno de los sucesos más increíbles de mis viajes por las tierras desiertas. Dickens fue el piloto que llevó al explorador Gilbert Lavin al Gran Lago de los Osos, donde posteriormente descubrió el segundo yacimiento más importante del mundo del precioso mineral de radio. Lo descubrió en unas venas de pechblenda que corrían debajo de las colinas cercanas. Aquel radio valía una fortuna. Pequeñas comunidades florecían por el norte en aquellos lugares donde los pilotos de carga establecían sus bases para repostar. Desde allí transportaban pieles que hasta entonces tardaban varios meses en llegar a los mercados. Los exploradores que desembarcaron en aquellos territorios salvajes realizaron más descubrimientos en aquellos días que los que se consiguen en la actualidad todos los adelantos modernos. En la bahía de Boise, los helicópteros continúan el trabajo donde los aviones lo dejan. No solo transportan hombres, equipos y pertrechos, también funcionan como grúas volantes, algo difícil y peligroso. Sobre la cabina tenemos el conjunto de palas del rotor que giran a unos 215 metros por segundo. En la cola llevamos otro rotor que puede hacer mucho daño a cualquier cosa que toque. Por ejemplo, un trabajador de tierra o cualquiera que pase por allí y que sencillamente lleve un poste de observación sobre el hombro, si toca las palas del rotor, todo se hará añicos y probablemente alguien resulte muerto. Solo por un instante de descuido. Los aviones de carga y ahora los helicópteros que vuelan sobre estos territorios salvajes ayudan a extraer las riquezas que contiene una de las más remotas regiones del planeta. Esto es algo que encandila a las multitudes, reliquias históricas de la Segunda Guerra Mundial en exhibición de combates simulados. Aquí en Texas este espectáculo es puesto regularmente en escena por Confederate Air Force para recaudar fondos con que comprar y restaurar otros nuevos, aunque siempre antiguos aviones. Para ellos, lo más importante no es reconstruir viejas glorias, sino conservar su historia reciente. Para mucha gente hay algo único en los aviones antiguos, en la fiera silueta de los aviones de guerra. En todas las naciones del mundo se repite un mismo empeño: recordar. Dennis Bradley, que antes voló en la Confederate Air Force, ha fundado otro nuevo museo volante en Hamilton, The Warplane Heritage. Está compuesto por 6.000 socios entusiastas y una escuadrilla de aviones meticulosamente mantenidos. Este museo, que nunca tendrá beneficios, es uno de los mayores de su clase en todo el mundo. Bradley conserva en sus hangares una auténtica joya volante. El Lancaster que vemos aquí es la joya del museo. Existen dos en vuelo en todo el mundo, pero solo uno de ellos es de propiedad privada, el nuestro. Se conservan 6 o 7 en diversos museos o en exhibición estática, pero no pueden volar. El nuestro sí lo hace, y eso es lo importante, que la gente lo vea en su elemento.
Debe haber sido una experiencia extraordinaria volar este avión durante la guerra. Cuanto más lo vuelo, más respeto siento por los muchachos que lo llevaron al combate. En la guerra sus pilotos eran muy jóvenes, tenían escasas horas de vuelo, debían salir por la noche, bajo un frío atroz, se enfrentaban a los cazas nocturnos, a los antiaéreos, los perseguían con reflectores y ellos eran los responsables, los que estaban al mando. Enfrentarse a todo esto, a tanta responsabilidad cuando se es tan joven, resulta impresionante para mí. Estos mismos jóvenes u otros como ellos también volaron raids de bombardeo sobre Alemania en cuatrimotores Halifax. Estaban construidos en Gran Bretaña, pero los canadienses volaron en ellos más misiones sobre Alemania que sobre ningún otro aparato. A pesar de ello, ningún Halifax había sido conservado en Canadá después de la guerra. Los veteranos de esta nación opinan que les falta algo de su historia. Incluso aquellos que nacieron después de que terminara la guerra en Europa sienten también su falta. Uno de ellos es Carl Skarsgård, un piloto de líneas aéreas con un gran sentido de su propia historia. Si olvidamos al Halifax, olvidaremos también a los hombres que lo tripularon. Entiendo que no solo los veteranos tienen necesidad de recuperar un avión como el que volaron. También sus hijos y sus nietos deberían poder contemplar el avión que sus padres y abuelos volaron. Eso es lo que me impulsa a buscar uno de ellos. Y lo consiguió, con la ayuda de alguien que lo había volado. Jeff Jeffery, de Toronto, que solo contaba 20 años cuando en 1944 comenzó a pilotar su Halifax en una base aérea de Inglaterra. Sobreviví a 32 misiones de combate. Creo que eso ha hecho que el avión forme parte de mí mismo. Podía manejar aquel aparato como si fuera carne propia, mi mano o mi pie, izquierdo o derecho. Tengo un gran respeto por aquellos muchachos de 20 años que volaban estas máquinas de 28 toneladas y media por la noche con todas las probabilidades en su contra y pese a todo lograban regresar. Mi tripulación consiguió 4 cruces de servicios distinguidos, los 2 artilleros, el navegante y yo mismo. Creo que esto habla por sí solo de lo buenos que éramos. Hicimos muy bien nuestro trabajo. Skarsgård y Jeffery empezaron la búsqueda de un Halifax. Les llegaron noticias de uno que fue derribado sobre un lago mientras estaba lanzando suministros a la resistencia noruega. El piloto logró posarlo sobre las aguas intentando salvar la vida de su tripulación. Así, Skarsgård y Jeffery aparecieron un buen día por aquel lago llamado Mjøsa en el centro de Noruega. Los habitantes de Hamar sabían que el avión se encontraba en el lago porque a la mañana siguiente encontraron los cuerpos sin vida por la acción de las frías aguas de 4 de sus tripulantes. El artillero de cola fue rescatado de una balsa de salvamento por un campesino. Por eso sabían dónde debería reposar aquel avión. Después de 50 años, el sonar encontró al Halifax sobre el fondo del lago, a 225 metros de profundidad. Se lograron colocar unos arneses alrededor de las alas del Halifax y lentamente se izó el avión a la superficie. Desde el lanchón podía ver una gran sombra, como la de un enorme pez, a unos 5 metros bajo la superficie. Ya se apreciaban los planos y el fuselaje. Todo era absolutamente sorprendente. Después comenzamos a hacerlo emerger. Nos emocionamos mucho cuando de repente vimos todo el armazón surgir del agua. Luego aparecieron las puntas de los planos. Era como pescar un gran pez. El agua burbujeaba por efecto del aire
que se escapaba de los tanques y de otros sitios. Lo izaron lo suficiente como para que se pudieran ver los planos. Se podía ver el motor exterior derecho todavía con su hélice puesta. Todavía les queda sacar físicamente al Halifax del agua, si pueden. Pero aquel día nada pudo detener la euforia de Jeff. Oh, son of a bitch, look at that beautiful aircraft. Full of water. It's full of water. Y ahí estaba el avión. Ahí estaba el fuselaje y también la cabina y las alas. Todo estaba allí. Yo me encontraba en el lanchón. Estábamos a unos 5 o 10 metros de la orilla. Subieron a una balsa y me acercaron al avión. Miré dentro de la cabina. Allí estaban los mandos de gases, los del tren de aterrizaje y todos los instrumentos que yo también recordaba. No pude evitar poner mis manos sobre ellos y darles un beso muy fuerte. Me sentí profundamente emocionado en aquel momento. Well, I just touched the most beautiful thing in the world next to my wife.